Saludos a todos. Aquí estamos mi esposo Carlos y yo Mary para tener una conversación sobre el tema de Colombia y la política. Mi esposo Carlos cogió el tema de hoy. Quiero decirles algo primero. Es un mensaje para el pueblo colombiano. No cometan el mismo error de Venezuela. No voten por los comunistas, porque usted puede ver lo que ha sucedido en Venezuela. Hay miseria, hay hambre, hay falta de derechos. Y si miran a Cuba, que viene con esa tragedia del comunismo hace muchísimos años, es muy difícil quitarse de arriba la opresión comunista a la vez que se clava ahí en el poder. Piensen muy bien cuando vayan a las elecciones y no voten por nada que sea de comunista, no voten por la FARC, no voten por todos esos temas de izquierda que les prometen una utopía que no existe en ningún lugar en el mundo. Ahora, habiendo dicho eso, Carlos, sí. ¿Por qué tu interés en Colombia? Bueno, mi papá nació en Colombia, yo viví en Colombia y pasé un tiempo muy bonito ahí. Y como si soy hijo de colombiano, soy ciudadano americano y para mí es muy importante Colombia porque, como repito, ahí nació mi papá. Y no me gustaría ver que el comunismo cayera ahí en Colombia. Eso sí que me molestaría bastante. ¿Y cuál es tu experiencia con el comunismo? Bueno, yo nací en Cuba cuando el comunismo agarró en Cuba en el año 1959. Yo tenía como 5 años, ¿no? Y yo salí de Cuba en el 1984, vi a Colombia. Por el hecho de que mi papá nació en Colombia, ¿no? Pero viví bastante tiempo, bastantes años bajo la dictadura comunista y pude vivir bajo dictadura comunista y la opresión que hay en una dictadura comunista. ¿Y cómo el comunismo trabaja para lograr el poder? Bueno, el comunismo es como un dragón que tiene varias cabezas. El comunismo, para lograr el poder, el Partido Comunista tiene partidos clones, que son los que van a elección. Si nosotros vemos, el Partido Comunista no hay mucha historia de que el Partido Comunista vaya a elección. En el caso de Colombia, las FARC van a elección, va el otro que se llama, a ver cómo se llama, Polo Democrático, el otro, déjame ver, bueno. Porque yo noto que el comunismo... Polo Democrático, Unión Patriótica. Sí, pero todo es lo mismo. Son partidos que van independientes a elección, pero es lo mismo. Entonces, ellos también embeden comunistas con careta de socialista democrático en partidos que no son comunistas pero están ahí y son comunistas con esa careta para ver si son elegidos. Cuando los comunistas agarran el poder, ellos se pintan como que los que van a arreglar el mundo y no es la verdad. Bueno, la utopía, ellos prometen una utopía y eso es imposible. ¿Cómo ellos logran perpetuarse en el poder? Bueno, los comunistas cuando agarran el poder por elección, la primera prioridad que tienen los comunistas es destruir el ejército del país donde ellos están. ¿Cómo lo logran? Bueno, claro que cuando los comunistas agarran, hay algún momento en que están en alta de aceptación. Entonces ellos tratan de hacer una elección con el pretexto de que hay personas que están en contra de los proyectos de ellos, porque si ellos no logran
quieran poner las leyes a su manera y el cuento. Entonces con esa manera ellos cogen las herramientas para destruir al ejército. Ellos depuran el ejército, ellos con ayuda de otros países que ellos le llaman países hermanos comunistas, que le mandan personal militar especializado, lo ayudan en la destrucción del ejército. El ejército lo destruyen, como suponer, le ponen micrófono a los militares, en los baños, donde ellos comen. Sí, le ponen espías, y lo empiezan a ver cómo es su aceptación hacia el comunismo o no aceptación. Entonces ellos dicen, este es afecto a la revolución, al comunismo, este se queda en el puesto. El otro no, vota lo del trabajo, vota lo del ejército. Hasta que ellos logran que sea un ejército adoctrinado, comunista, y que obedezca plenamente al comunismo. Entonces ya desde ese punto, cuando ellos logran eso, que sean obedientes al gobierno comunista en el poder, ya de ahí para adelante ellos ya enyugan al pueblo. Bueno, eso es lo que pasó en Venezuela. Exactamente, ya ellos enyugan al pueblo, ya ellos... Pero fíjate, Chávez entró por elección. Por elección multipartido. Y él engañó al pueblo, básicamente. Y entonces pues empezó a tirar para la izquierda poco a poco, hasta que ya llegó un momento que ya cogió Maduro, y ya Maduro es acabado de destruir Venezuela, y eso es lo que no queremos que le pase a Colombia, que no caiga en ese engaño. Mientras que Castro en Cuba entró solito, nadie lo eligió. Así que, sí, y míralo ahí, que en más de 60 años todavía está en el poder. El problema de Castro, que Castro había un dictador anterior y tuvo el pretexto para crear una guerrilla para tumbar a un dictador. Y muchas personas que peleaban junto con Castro no eran comunistas, lo único que estaban peleando para quitar un dictador, pero él los manipuló, engañándolo. Por eso ahí hay un video, el comunismo es un engaño. Ahí hay un video de él donde él miente al pueblo, sí, para manipular a todo el mundo, sí, diciendo que él no es comunista, y después dice que es comunista. Y entonces ese es el patrón de los comunistas: engañar, manipular. Exacto, ellos ganan para coger el poder y después no lo sueltan. Y después las personas que mismo trabajan para él los metió presos, los fusiló o los deportó del país. Ahí está el detalle, que ahora Colombia va a tener una elección. No, muy peligrosa. Es peligroso para Colombia si se deja engañar por los comunistas. Por los comunistas. Hay muchos comunistas mandados por Cuba que están actualmente tratando de, tú sabes, engañar a mucha gente, al pueblo de Colombia, y entonces se están haciendo pasar infiltrados en muchos de esos partidos que son de izquierda, como lo que tú nombraste, el Polo Democrático, ese es comunista, el FARC absolutamente que es comunista, Unión Patriótica, el Ejército de Liberación Nacional, si va como partido es comunismo. Si está tirando para la izquierda, entonces, cuando ellos ya logran destruir al ejército, hacerlo comunista, entonces ya los partidos de oposición, el pueblo, todo el que sea disidente o opositor al comunismo, y ya está en un estado de indefensión. Sí, entonces de ahí, censura. Termina. Ya después de ahí, ya las elecciones que hacen son fraude, violan derechos humanos, todo es a base de bayoneta. Esa es la situación. Sí. Ya no tienen un ejército que se le enfrente, neutral, que diga. Y por último, acaban desmantelando la constitución de ese país. Sí, eso es lo que ellos tratan de hacer. Sí, pero fíjese, lo único que tienen que hacer es mirar a Venezuela. Fíjese lo que ha pasado con Venezuela. Fíjese los pasos que tomaron entre lo que es Chávez y Maduro. Los pasos que tomó, y mira cómo está Venezuela hoy en día. En cuestión de unos cuantos años ya destruyó a Venezuela. Y yo no quiero que eso le pase a Colombia, porque Colombia es un país bello. Y la verdad que... No, a mí me molestaría mucho que Colombia no merece esa tragedia de comunismo. El comunismo es como un cáncer, caballero. Un cáncer que destruye el país, destruye la libertad. Es una maquinaria que cuando arranca es una dictadura, no igual que cualquier dictadura. Es una dictadura
muy parecida y utiliza los métodos nazis. Sí, pero es como un tren de bocado. Sí, porque llega un momento que ya no puede ni parar. Recordemos en Cuba, un opositor llega enfrente a la casa, te tiran tomate, huevo, cogen creyón y te picotean la casa. Sí, entonces si vas caminando por la calle te dan si eres opositor, llega cualquiera que tú no conoces y te dan un entrapalo. Sí, porque ellos lo que quieren es silenciar a la gente, entonces, censurar. Ellos siguen los pasos por un libreto, es decir, censuran, y como censuran no hay ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces aquí no pasa nada porque no se oye ninguna noticia. No, llega el momento que cogen miedo hasta hablar porque no quieren y no quieren que le hagan nada. Se encaraba una oligarquía comunista tan explotadora como la anterior. Exactamente, porque cuando vienen a ver, el pueblo está pasando hambre, pero no crea que los que están allá arriba están pasando hambre. No. El presidente de Venezuela está viviendo ahí como un millonario. Es el pueblo que está pasando hambre. Sí, lo mismo que Cuba. Los líderes de Cuba son, aparte de ser asesinos y descarados y mentirosos, ellos están viviendo en casas de lujo con toda la comida en el mundo y el pueblo está muriéndose de hambre. Sí, dicen que son proletarios, pero no viven en la casa de la mutalá, que falta agua. No, ellos no viven ahí, ellos viven en los campanos esos con un policía entonces se dicen proletarios. Entonces son unos tremendos descarados. Ellos le dicen al pueblo, no, que todos somos iguales, todos no son iguales. No son iguales. Si ellos están comiendo bistec con langosta y el pueblo no puede ni comerse un picadillo, ¿no? Así que por favor, Colombia, tengan mucho cuidado. No, diles que no al comunista. Es peor. Un gran engaño. Es peor el remedio que la enfermedad. Si ustedes creen que están mal ahora, no, amigos, ustedes no están mal. Mire a lo que pasó en Venezuela. Pues ese es el problema. Y a Cuba, fíjese lo mal que ha estado hace años y no se lo puede quitar de arriba. Los comunistas se aprovechan de las elecciones multipartidos y después que ellos logran ponerse en el poder, quitan esas elecciones multipartidos como en Cuba, que no hay elecciones, prohíben los partidos de oposición, censuran de una manera terrible. Entonces después la prensa para que ustedes no tengan después los medios de producción todos pasan a mano del Estado, todo pasa a mano del Estado. Y aunque hay alguna propiedad pequeña privada que en Cuba le dicen contrapropista, no, tienen que morir donde está el gobierno para que sea surtido. Es una esclavitud. Yo viví en Cuba, bajo esa dictadura es esclavitud. Esclavitud porque es una constante opresión que es invivible. En cada cuadra un comité de defensa de la revolución vigilándote que si vas aquí, que si vas allá. Sí, pero ahí está. Por eso es que la gente miran a las personas que se están, por ejemplo, tratando de huir de un país comunista y cuando dicen, no, eso es por la economía. No, espérense un momento. Si vas a hablar de economía, ¿por qué se le destruyó la economía? Porque el comunismo destruye la economía, el comunismo destruye la libertad, el comunismo destruye todo. Nadie puede vivir en un lugar donde no puede ni expresar tu opinión. Y los comunistas se aprovechan, como dices tú, se aprovechan de los derechos de hablar, de los derechos de votar, de ir a elección. Se aprovechan de eso para coger control, por eso mienten a la gente, cogen control y entonces quitan esos derechos que los ayudó a llegar. Censuran la prensa. Exactamente, censuran todo. Censuran la prensa, entonces todo. No te permiten ni tener una antena parabólica enfrente a arriba del techo de tu propia casa. Porque entonces puedes oír la verdad. No puede, si protestas, te botan del trabajo. Entonces, imagínate. No, y se te aparecen en la puerta a hacerte preguntas. Acto de repudio. No, eso solamente, te aparecen en la puerta preguntando por qué tú esto y lo otro, por qué esta persona está viviendo en tu casa. Y no resuelve nada, porque como está robando, un gobierno que está robando, hay unos problemas de vivienda enormes, y ahí es donde yo quiero enfatizar, que en Cuba, el homeless cubano, el que no tiene hogar. El que no tiene hogar, el desamparado cubano es el peor desamparado que hay en el mundo, porque es el desamparado que hay 2 y 3 familias viviendo en una casa que es por un solo matrimonio, y entonces ahí se forman tremendas fajateras y entonces no hay manera de irse ahí
porque en Cuba no hay manera no hay movilidad, como aquí en Estados Unidos, que uno puede decir, bueno, yo agarro, no me gusta aquí, me voy para otro estado, o me voy para otra ciudad. Sí, pero fíjese, por eso que queríamos tocar el tema, o tú querías tocar el tema de Colombia, porque precisamente, si Colombia está ahora en un punto de tener una elección que puede escoger un camino o el otro, Sí, es un momento muy importante en la historia de Colombia, porque ustedes tienen la oportunidad de decirle no a la opresión comunista y sí a seguir por el camino de libertad. Y por eso que yo enfatizo que miren a los países que tienen comunismo para que no cometan el mismo error. Miren lo que tiene Venezuela, que ahí mismo lo tienen al lado. Miren todas las personas que están buscando ahora refugio en Colombia. Y aparte de eso, bueno, Cuba, mira Cuba que lleva un sinfín de entonces años con eso y no. los pueblos quisieran que alguien les intervenga, porque el pueblo de Venezuela, mucha gente dice que intervenga, pero eso de intervenir, nadie quiere esa papa caliente ahora. No, claro. Eso es una papa caliente. Y Bueno. ya eso es una dictadura. Y para salirse de esa dictadura difícilmente. Difícil, mira. Difícilmente. Pero bueno, en Dios confiamos. En Dios confiamos. Bueno, para la próxima tendremos otro episodio y espero que les haya gustado este.